Tremenda jornada del Mundial, ¿eh? Empates con mística, robos, batacazos y más. Simplemente fútbol. Análisis en general de toda esta fecha. Ya no sé qué hacer más. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente de YouTube? Y se me olvidó quitar el chat, pero ya bueno, va para el video. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video y una nueva sección, si le quieres poner hasta cierto punto. Cierto punto, porque no es que sea algo nuevo o algo que inventen, ni en pedo ya alguien lo habrá hecho. Y es que quiero hacer, cuando no puedo hacer doble análisis, o sea, dos videos de dos partidos en general del Mundial. Justamente ya hice el análisis de Brasil-Marruecos. Voy a hacer este análisis en general. O sea, voy a hablar un poco de la fecha, de lo que fueron para mí los partidos, una que otras cosas. Y no mucho más. También voy a hablar del partido de Brasil-Marruecos, aunque ya hice el video por separado de su análisis, me duró 30 minutos, no pensé que me iba a durar tanto. Que si lo quieren ver, voy a dejar el link de mi canal, o el link, mejor dicho, el link del video del análisis en la descripción. Aunque ya lo hice, quiero hablar un poco acá, pero lo voy a decir todo por encima. Voy a abrir. Voy a hablar de todo por encima. Esperen un momento. O sea, esto no lo voy a recortar, pero me quiero cagar. Oh, fuck my ass. ¿Quién le pasó a mi silla? Se fue al suelo de la mierda. Es que mi silla está tan mal, amigo. Pero bueno, este análisis va a ser en general un poco de la fecha. Como digo, cuando no pueda hacer análisis de esos dos partidos, vamos a ser sinceros, no voy a hacer el análisis de Escocia-Haití, aunque tremendo robo que le hicieron a Haití. Pero bueno, ¿qué es lo que voy a mencionar? Cuando no pueda hacer doble análisis para tener contenido en mi otro canal, que justamente tengo dos, voy a intentar hacer este tipo de análisis en general. Lo más seguro que la fecha de mañana no lo voy a hacer, o no lo sé, voy a depender, porque justamente voy a analizar, voy a hacer los videos de los análisis del partido entre Países Bajos, Japón, y luego Ecuador. ¿Quién era? Ecuador, llámame loco. ¿Cuál era el otro partido? Costa de Marfil, Ecuador, Costa de Marfil, que para mí esos van a ser dos partidos, dos partidazos que justamente van en seguido. Entonces, veré, se me fue. Veré, si no hago los tres videos, veré dependiendo de mi tiempo. Si mañana puedo prender un poco más temprano y hacer los videos, los voy a hacer. Pero mientras tanto, cuando tenga este tipo de jornadas donde solo hay un partido interesante hasta cierto punto, de fecha, un partido, como dije, interesante y los demás, no es que no sean interesantes porque fueron muy buenos partidos, la verdad, pero en cuanto rating, en cuanto visita, y vamos a hacerlo sincero, no es lo mismo un Brasil-Marruecos que un Haití-Escocia, aunque siento que el Haití-Escocia fue más entretenido. Y lo digo en serio, se me ve la pelada, no, mamita, tengo que ir a Turquía. Hoy justamente perdió Turquía. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Justamente voy a centrarme, voy a intentar analizar en general los partidos. Entonces vamos a empezar en el orden como se fueron dando. Primero vamos con el partido de... ¿Quién era? Qatar-Suiza. Vamos con el partido Qatar-Suiza. ¿Qué me pareció el partido de Qatar-Suiza? A ver, en general, como dije, voy a hacer un análisis muy por encima, entonces vamos a darle. A ver, el partido de Suiza-Qatar fue un partido con un empate con mística de Qatar. Una estadística, bueno, no una estadística, sino un dato que leí, es que creo que es el primer punto que Qatar gana en mundiales. Creo que el anterior mundial donde fue sede Qatar, creo que no ganó ningún partido, este es el primer punto que hace y creo que es el segundo gol de Qatar en mundiales. O sea, la verdad, no sé si es, bueno, obviamente es una gran noticia para el pueblo catarí, no sé si allá siguen mucho el fútbol, pero la verdad, bravo por Qatar, bravo, bravo. Pero bueno, se lo termina empatando a Suecia con mística, o sea, el gol de Qatar de cabeza es con mística. Decir que no me acuerdo de los goles, yo no me acuerdo del primer gol de Qatar, no me acuerdo cómo fue. Ah, fue de penal, sí, fue de penal, ya me acuerdo que fue un penal debatible, porque muchos estuvieron diciendo que era offside, nunca, bueno, yo no recuerdo que hayan pasado la repetición en la transmisión de que hayan revisado que no era offside. La verdad, no recuerdo que lo hayan pasado. Pero el árbitro o el VAR decidieron que no era offside, terminaron cobrando penal, la termina definiendo muy bien el jugador suizo, justamente que fue en Bolo.
le termina metiendo al segundo palo, bueno, no, al palo, mejor dicho. El arquero catarí, que no adivina, que se tira antes de que Embolo cobre el penal, inclusamente. Y bueno, desde ese minuto, desde ahí, desde el minuto 0 del primer tiempo hasta el 75, ya incluso te estoy diciendo el segundo tiempo, yo creo que Suiza tuvo el control del partido, tuvo el dominio, fue más, generaba peligro. Más que nada en el primer tiempo era para meter, no el segundo, el tercer gol a Qatar. Literalmente Suiza fue más que Qatar en el primer tiempo, pero más, lo superó por completo. En el desorden que habían en Suiza había un orden a lo PSG, literalmente, porque cada vez que Suiza atacaba por las bandas, siempre habían jugadores por el interior que se metían para habilitar el pase. Cuando jugaban por el medio, siempre habían movimientos para poder encontrar el hueco. O sea, entre tanto movimiento, desorden en general del equipo de la selección suiza, había un orden cual hacía que cada vez que Suiza atacaba o que aceleraba, encontraba siempre una opción o un hueco o un jugador libre de 3/4 de cancha para adelante, para hacerle peligro a Qatar. Y Qatar con todo lo aguantó y con mística y con mucho más, si le quieres decir. Y luego de esos 75 minutos parecía que a Suiza se le acababa la nafta. La verdad parecía que Suiza se iba ahí. Un Qatar que empezó a aguantar, que aguantó todo. Empezó un poco a poco a tener el dominio del partido, la tenencia, mejor dicho. Después de esos 20 minutos del segundo tiempo de Suiza, empezó un poco a Qatar a levantarse, a decir amigo, dejó de salir de su arco y tuvo unas que otras aproximaciones hasta que cae un gol de cabeza, casi en contra, si no ando mal. De Mourinho, aquí figura que se encuentra, no sé que fue de cabeza de Qatar, pero fue en contra, no me acuerdo muy bien, pero la termina empatando Qatar literalmente casi al último minuto, porque luego reanudan el partido y termina, y Qatar empata con mística, literalmente le terminan empatando el partido a Suiza, que para mí era para que fuera mínimo 3-0, o máximo si le quieres poner 3-0, o sea, estaba haciendo mucho más Suiza, tuvo más llegadas, etcétera y etcétera. Para que vamos a ver un poco acá, voy a ver, para que vean que no estoy mintiendo. Total de remates 26 Suiza, o sea, lo cagó a pelotazos hasta cierto punto, porque tampoco es que las estadísticas muestren todo, y 6 de Qatar. Del arco tuvo 7 Suiza, 3 Qatar, posesión 68, 32 Qatar, obviamente, y ataque 102, 49 Qatar, y no mucho más. Vamos un poco al 11 en general, que lo estoy viendo acá, para que me vean el 11 de Qatar. Por parte de Qatar en el arco fue Banda, que en el gol fue un penal en sí. Bueno, fue el que causó el penal, sí, cierto, fue Banda el que hace el penal al jugador de Suiza. Porque no termina llegando bien. La verdad es que hasta cierto punto sí, un poco de culpa tiene el arquero, sale un poco tarde y le meten el gol, se tira mucho antes de que cobren el penal, ahí más o menos el arquero, ¿sabes? Y yo creo que eso hasta cierto punto ahí al arquero lo hace mal. La línea de 4, Armin, Kluch, Pedro y Alglu, la verdad es que no te puedo decir más. Y en 70, más que nada en el primer tiempo te hizo lo que quiso Suiza, o sea, te quitó las bragas y ni te enteraste, literalmente. En el mediocampo, Leye, Madeo y Javier, no te puedo decir mucho, no me acuerdo mucho, pero si en el primer tiempo Suiza hizo lo que quiso, no es que hizo mucho. A Free, Opten y Junior en el primer tiempo creo que no pasaron no pasaron en el mediocampo, o sea, no pasaron la mitad de la cancha. Por parte de Suiza, Kobel estuvo bien, unas que otras. Kobel no tuvo tanta exigencia en el gol, la verdad no creo que tenga culpa, mejor dicho, no creo que tenga culpa Kobel, porque casi es en el área chica el remate, al palo, la verdad no siento tanta culpa a Kobel. En la línea de 4, Saikera, Elveli, Akanji y Rodríguez estuvieron muy bien. La verdad, en la línea de 3, Shaka y Fruren también estuvieron muy bien. En el ataque, Nioye, Ebolo y Vargas, estuvo muy bien Vargas, recuerdo muchas gambetas de Vargas, muchos 1-1 que funcionaron muy bien. La verdad es que el partido fue un poco entretenido, la verdad, si hablamos de eso. Suiza fue más que Qatar, pero se lo empataron, desgraciadamente, y así es el fútbol, y eso es lo que gusta del mundial, batacazos, aunque no es un batacazo en sí. Y hasta ese momento no había ganado ninguna selección europea,
dato, la verdad es que hasta ese momento no había ganado ninguna selección europea. Obviamente hasta ese momento. Luego vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? Pero la verdad, no mucho más. La verdad, no recuerdo más del Qatar-Suiza más que eso, mis opiniones sobre ese partido. Vamos al siguiente, Brasil-Marruecos, que ya, como dije, hice el análisis, pero vamos acá a hablar un poco ahí. A ver, fue un primer tiempo de Marruecos total, un Brasil que no entendía ni qué mierda le estaban pasando, o sea, le robaban y no metían las manos, un Casemiro todo un desastre, la verdad, un Guimaraes que intentó hacer lo que pudo, un Paquetá perdido completamente, un Vinicius que sacó su miembro y lo puso sobre la mesa y dijo, acá o empatamos o a la mierda, porque metió un golazo tremendo por parte de Marruecos en el primer tiempo, pin, 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 a lo Barcelona de Guardiola, teniendo la tenencia, siendo dominante, controlando el tiempo del partido. Y el gol cae de contraataque. También los contraataques de Marruecos fueron una locura. El pase de Hakimi, la asistencia de Hakimi es bárbara. La definición de Saïd del número 11 de Marruecos, es única. La pica total. Y en el primer tiempo Marruecos hizo lo que quiso con Brasil. En el segundo tiempo fue como que un tratado. Hicieron el tratado. Se dijeron, tú y yo empatamos, sabremos que tú y yo vamos a quedar en el primero o segundo lugar, un acuerdo y literalmente no jugaron a nada. El segundo tiempo fue un somnífero, o sea, se dedicaron a empatar, literalmente. Tuvo llegadas Brasil sin ser peligrosos en el segundo tiempo, y Marruecos también sin ser peligroso. Incluso hubo momentos de Marruecos empezó a utilizar el pelotazo, pero el pelotazo en ningún sentido, literal la mandaron a la mierda. Por parte de los arqueros tuvo una Bono, una tajada de una medio tijera de Paquetá. Esa es la única exigencia que recuerdo de Bono, después de ahí no mucho más. Por parte de Alison Becker tuvo una casi al final del partido, una doble tajada bárbara, una mano ahí salvadora única. Por Marruecos, jugadores que me interesaron, el número 6, que es un jovencito, tiene 19 años, es más chico que yo, para que vean. Tremendo partido. Hakimi, muy bien. Marraoui, muy bien. Brahim empezó bien, bajó mucho los primeros 30 minutos de Brahim en su prime. Luego después de ahí, la vez fue un partido que el primer tiempo fue de Marruecos, el segundo tiempo fue igualado y firmaron el empate. Decir que para mí Brasil en ningún momento fue superior a Marruecos. Marruecos fue superior a Brasil, sí. Brasil a Marruecos, no. Para mí Marruecos fueron fácil 30 minutos en el área de Brasil, teniendo a Brasil encerrado en su arco, y Brasil jamás pudo hacer eso. Tuvo un momento de la tenencia, pero no es que ponía en su arco a Marruecos, ¿sabes lo que quiero decir? Hubo momentos donde Brasil en el primer tiempo fallaba pases de 5 metros, de 2 metros, literalmente erraban todo. Carlo Ancelotti hizo cambios en el segundo tiempo, mejoró un poco y ahí un poco más. Cuando empezó a mejorar un poco Brasil, justamente tener la tenencia, Mohamed, el técnico de Marruecos, también hace cambios y empieza a igualar la cosa y no mucho más, la verdad. Hijos de puta, que pareció un partidazo y creo que te diría yo, vamos a ser sinceros, desde afuera te diría yo que fue un poco entre los más bajos. Yo creo que Australia, Turquía fue un poco mejor, Haití, Escocia, con las dudas, fue incluso mejor para mí. Y Suiza, Qatar, sí, un poco más bajo. Y para mí, Brasil, Marruecos está en el top 3. ¿Qué dicen? ¿Bancan? ¿Bancan chat? Pero bueno, acá está un poco las estadísticas: 14 remates de Marruecos, 12 de Brasil, remates al arco 3 de Marruecos, 5 de Brasil. Mira que es que, como te digo, en el segundo tiempo un poco se igualó más, pero no mucho más. Posición en el segundo tiempo se igualó, acá, tal. Y justamente gol de Zagelini, asistencia de Brahim, gol de Vinicius, asistencia de Guimaraes. Mira tú. Pensé que había sido Rafinha. Vamos a hablar un poco del 11. Vamos a decir uno por uno rápido. Por parte de Alisson, yo creo que estuvo bien. En el gol no tiene culpa. No tiene culpa. Y la única que se le exigió en sí, que yo recuerdo que fue ese doble atajada, la hizo. Douglas Santos, la verdad, fue un lateral. Creo que entre los dos laterales fue el mejor. No te ofrecía mucho en ataque, pero estuvo ahí. Gabriel y Marquinhos estuvieron ahí. No, el primer gol es muy culpa de ellos. Para mí les gana muy fácil la espalda el delantero Saïd Bellerí, el número 11 de Marruecos. Parecían tortugas, literalmente. Ibáñez, que ahí estuvo nomás, porque ni en ataque ni en defensa dio mucho. Guimaraes, que creo que intentó hacer de
todo, con un Casemiro, literalmente, que no tenía timing, que llegaba tarde a todo, que era lentísimo, que lo que era para lo dinámico del partido, Casemiro parecía un abuelo. Guimaraes tuvo que hacer algo y se tuvo que sacrificar. En el segundo tiempo entra Fabinho por Casemiro, porque está haciendo un disaster class de Casemiro. Entra Fabinho y eso hace que Guimaraes se suelte más, incluso tiene llegadas Guimaraes en el segundo tiempo. Guimaraes para mí hizo lo que pudo, Casemiro disaster class, Vinicius momentos, pero en sus momentos clavó un golazo, Rafinha ahí más o menos, yo creo que también estuvo muy bajo, pero es verdad que Rafinha presionaba todo el rato, eso hasta cierto punto también se toma en cuenta. Paquetá, que estaba perdido en el primer tiempo, no sabía qué hacer, y cuando tuvo un poco más de orden Brasil, no fue ese jugador que tenía que ser el creativo, la verdad es que no. Igor Thiago tuvo la falló de un centro de Vinicius, un centro fácil para un 9 como debería ser Igor Thiago, la falla. Para mí no sé por qué no entró Hendrik, pero bueno. Por parte del arco de Marruecos, Bono, que la que tuvo, hizo una tajada, después de ahí no tuvo mucha exigencia. Hakimi, jugó muy bien Hakimi para mí. Diop y Rehat creo que estuvieron bien, se comieron a Igor Thiago, literalmente, literal. Marraoui, que jugó muy bien Marraoui. Jaunu, jugó muy bien Jaunu. Baudí, si no ando mal, o sea, Baudí, el número 6, partidazo, hijo de puta mal. Parecía Xavi, literalmente, o sea, muy buenos pases, muy buena conducción, está un crack. Para mí, un crack. ¿Y quién dice tú que por este mundial, tal vez en un gran mundial, el número 6, termine siendo vendido, ¿no? A un gran equipo. Brian Díaz, que como dije, empezó bien y decayó mucho. El número 8, Jogi estuvo bien. El número 23, y más o menos es verdad que atacaba mucho Marruecos por la banda de Hakim Ibrahim 100%, y Sayeberi, que la que tuvo la metió. Sayeberi es un 9 combinado como si fuera un Igor Thiago, si le quieres poner un Haaland con un Julián Álvarez. ¿Saben a quién quiero referir para que me entiendan? A Lautaro Martínez, el 9 del Inter, del Calcio. Es un 9 rústico, o que tiene características de un 9 rústico, pero a la vez es un 9 moderno porque te baja a meter pases y es algo así, Sayabri, porque no tuvo mucha, ¿cómo decirlo? Mucha importancia en el juego de Marruecos cuando era el mejor del partido en el primer tiempo, pero le llegan las pelotas, tenía ahí tuvo remates, y la más clara que tuvo, la metió. La verdad, la metió. Vamos a hablar del siguiente partido de la fecha. Fuck my ask. Literalmente. Haití-Escocia. Robo, robo, robo. Amigo, tremendo robo. O sea, a ver, Escocia le mete un gol de McGinn al 25, que es un autogol, pero le terminan dando el gol a McGinn. Es un autogol de calle. Y te soy sincero, para mí, Escocia, bueno, no, para mí Haití fue más que Escocia. O sea, para mí Haití entre la mesa puso los papeles para por lo menos merecer el empate, 100%. Desgraciadamente el fútbol no es de merecimiento, sino de determinación de quien lo hace, pero Haití mostró cositas. En muchas partes del partido Haití tuvo la tenencia. Escocia en los primeros 10 minutos del partido parecía que iba a demostrar que iba a ser más que Haití por del equipo que tiene, por todo. Y no, Haití por ahí del minuto 15 empezó a llegar. Grandes niveles de Haití, la verdad, en varios jugadores que vamos a mencionar en el uno por uno que me gustaron. Haití tuvo llegadas, es verdad que no tuvo tantas jugadas claras, pero tuvo la tenencia del partido, tuvo centros peligrosos, y lo más alarmante de este partido fue un penal que sí vi, no pasaba mucho la repetición, vi la mano, para mí, como no me acuerdo muy bien, pero creo que mucha gente pedía penal porque sí es una mano que tú digas, ¿verdad? Porque creo que está, o sea, creo que la mano está por encima del cuerpo, no es que esté pegada al cuerpo, sino por encima. O sea, literalmente como si mi mano estuviera así, literal. Creo que sí estaba la mano. No sé si es penal porque no lo he visto, pero vamos a decir que es penal, robo. Pero la que sí fue robo fue la roja al jugador de Escocia. A ver si me marca acá. Creo que a Curtis, fue Curtis 100%. Esa patada que le llega y le mete con los tacos en la rodilla al jugador de Haití, amigo.
tremendo choro, o sea, para mí eso era roja, era roja y sí, o sea, era una roja de VAR y para mí también sigue siendo roja porque le llega con el pie muy arriba, le da todo el taconazo en la rodilla, amigo, ¿cómo no eso? Ni siquiera lo fueron a checar el VAR. O sea, y siento para mí que las divididas eran mucho para Escocia. Siento que hasta cierto punto el árbitro influyó un poco en el resultado y llámame loco. Haití para mí fue mejor que Escocia. No sé si fue dominante o superior, pero sí lo ponía en un aprieto a Escocia todo el rato. O sea, bueno, no todo el rato, casi todo el partido. O sea, fueron momentos de Escocia en el primer tiempo, al inicio del primer tiempo y algo parecido en el segundo tiempo, al inicio del segundo tiempo y al inicio del primer tiempo Escocia estuvo ahí. Luego de ahí, todo de Haití. Para mí, todo de Haití. O sea, qué robo le metieron a Haití. Y el primer equipo que gana de UEFA. O sea, literalmente es a través de un partido polémico. Para que vean un poco, o sea, esto es Haití, esto es Escocia. Total de remates de Haití 15 de 9. Al arco 2 de 2. Estuvieron un poco ahí porque digo que Haití no es que tuvo jugadas claras, pero llegaba, tenía remates, remates cercas y unas cosas que otras posiciones estuvieron muy igualadas y tuvo un poco más Haití para que vean. Ataque 191 de Haití, 77 de Escocia, o sea, para que vean. Y vamos a hablar del 11, o sea, para mí Haití se merecía mínimo el empate. Te debato si era necesario la victoria y te la debato, pero el empate era mínimo, amigo. Hizo todas las credenciales para merecer el empate. Que además el gol de Escocia viene de un autogol en sí, o sea, no sé por qué se lo dieron a Maguín, pero bueno, vamos a Haití, terminamos con Escocia. En el arco, el Placidé, si no, creo que así se pronuncia, ¿no? Sí, Placidé o con un acento más francés, creo yo. En el gol no creo que tenga mucha culpa, o sea, se la desvían total. Es verdad que, sí, cierto, Escocia en esos 10 minutos, en su prime que tuvo en el primer tiempo, tuvo un palo de McTominay, pero después de ahí no tuvo mucho más. Placidé, la verdad, estuvo bien, o sea, solo tuvo ese y después no recuerdo una exigencia al arquero, mucho más para serte sincero. Experience estuvo bien, Experience, Delacroix estuvo bien, Aude estuvo bien, Arcus estuvo bien, Providence tenía ahí una que otra, Bachiguer estuvo bien el 10, bueno, el 10 metía mucho, la verdad es que el 10 metía mucho, Jarquez, el número 17 ahí, Detson, para mí fue uno de los mejores, Detson, este jugador, Detson, para mí fue uno de los mejores. En la línea, en la 9, Isidor, que tuvo algunas que otras, y Pirrot, que también. Para mí, la vez que Haití jugó muy bien, le puso cara a Escocia, o sea, se le puso mano a mano, y lo hizo sufrir, y lo hizo sangrar, y se merecía el empate. No puede ser. En Escocia estuvo en el arco Gun, si no ando mal, y la verdad, atajada, tuvo una que otra, no recuerdo mucho, pero tampoco es que se le exigió demasiado. En la línea de 4, que estuvieron ahí, Hanley y Hardy, la verdad estuvieron bien por arriba, no sufrieron tanto por arriba. En la línea de 3, Robertson, la verdad es que estuvo un poco gaga Robertson, todo el rato que Ditson le quería pasar, lo pasaba a Robertson 100%, estuvo muy flojo en la marca Robertson. 2, estuvo ahí, McTominay, y tuvo momentos, McTominay tuvo el palo, una que otra, pero no mucho más. Ferguson estuvo también ahí, más o menos. Maguín, que tuvo el gol, y también unos momentos Maguín. Shanklax, que fue creo que el más picante de Escocia, porque la agarraba y quería gambetear todo el rato. Y Adams, que estuvo ahí también. Yo creo que la única diferencia entre Haití y Escocia es más que nada la calidad de los jugadores individualmente, que si hablamos de lo colectivo, porque colectivamente Haití fue más que Escocia. Simplemente la diferencia para mí fue eso, la calidad individual. Y no mucho más, la verdad, no mucho más. Vamos al siguiente partido para que no se me haga largo el video. Australia, Turquía, el batacazo, 100%. Este es el batacazo de hoy. El que Australia le haya ganado a Turquía y lo que se va a poner este grupo, para que me entiendan. Estados Unidos le ganó 4-1 a Paraguay. Y Australia, que no pareciera que le podía ganar a Turquía, le ganó 2-0. Ahora, la próxima fecha de este encuentro, de este grupo, es Estados Unidos, Australia. Veremos qué pasa. Y luego Paraguay-Turquía. Dos equipos que perdieron y que este partido van a darlo todo. Porque necesitan ganar. Necesitan la victoria.
porque para más que nada para Turquía se le pone difícil, porque luego de Paraguay va a Estados Unidos y para Paraguay va a Australia, que no la debe de achicar, porque lo que hoy hizo Australia, aunque fueron jugadas creo que hasta cierto punto aisladas, fue muy determinante Australia, ganó Australia. Entonces, este grupo se va a poner picante la cosa, picante la cosa. ¿Quién iba a decir que es uno de los grupos hasta el cierto punto más igualado? Estados Unidos, Paraguay, Turquía y Australia. Mamita, se vienen partidazos. Se va a ver cómo se va a cerrar esto. Pero bueno, vamos al análisis del partido. La verdad es que ¿merecía Australia ganar el partido contra Turquía? En los papeles, no. Yo creo que para mí Turquía mínimo merecía el empate. Debatible si merecía la victoria, pero mínimo el empate. Ahora, Australia fue determinante y eso no hay que quitarle mérito. Y Turquía, las únicas que donde Australia literalmente hizo o fueron más claras, fueron donde más le hizo daño. O sea, Turquía debe mejorar defensivamente, porque la mayoría de bueno, el primer gol de Turquía en sí es un pelotazo largo, un balón largo. El segundo gol de Turquía, de Australia, el primer gol de Australia es un balón largo, una gran jugada de Iracunda del 9, un jugadón. Y luego el segundo gol de Australia de McClure es también hasta cierto punto de un contraataque, lo agarra un poco mal posicionado a Turquía, define a McClure al primer palo y la clava. O sea, siento que Turquía la transición para defender el retroceder le costó mucho, porque que te metan dos goles, uno de un pelotazo largo y otro de un contraataque, y que en los dos hasta cierto punto no fueron tan complicados para Australia en atacar. A Turquía debe mejorar el retroceder defensivamente, debe mejorar eso, porque si no con Estados Unidos, mamita, se van a comer un baile. Pero bueno, gana Australia el batacazo de la fecha. A ver, ¿qué te puedo decir? En todos los 90 minutos Turquía tuvo la pelota, literalmente. O sea, ya en el inicio Turquía tuvo la pelota. Tuvo una llegada de Arda Güler, que me acuerdo mucho. Y justamente después de esa llegada de Arda Güler se arma en la contra, un pelotazo largo justamente a Irokulele al minuto 27. Eso sí, Irokulele la baja, hace un control para sacarse a dos jugadores metiéndose entre el medio. El arquero sale a checarlo, sale un poco mal, yo creo, porque le regala el primer palo y define el primer palo y gol de Australia. O sea, es un golazo total. Más que nada, un golazo del jugador del número 9 de Australia. O sea, el cómo la controla, la baja, la define. Es un golazo en todo el sentido de la palabra. Es un golazo del número 9. Y todo viene de un pelotazo largo, de un contraataque, de una jugada justamente de Arda Güler que termina en la mano del arquero y después de eso sale el gol de Australia. O sea, para que vean lo que le cuesta a Turquía retroceder. Y la verdad es que después del gol a Turquía tuvo toda la tenencia del partido. Dominó un poco el partido, si lo quieres. Es que no sé si dominó, porque siento que cada vez que Australia salía en la contra, salía con el pelotazo largo y todo esto, siempre le hacía daño, siempre llegaba a 3/4 de cancha. Tal vez no la finalizaba bien Australia, pero siempre llegaba con el pelotazo largo. Cada vez que Australia metía el pelotazo largo, a Turquía le costaba retroceder, pero mucho, amigo, mucho. Y aún así, es verdad que Australia le cedió la pelota a Turquía porque ya había metido el gol. Y aún así, Turquía le costó mucho la defensa australiana porque no generó tanto. Y aún así, lo que parecía mucho es que Turquía tocaba mucho la pelota, pero no tenía ese jugador picante, ese jugador para romper a través de gambeta, de explosividad. No tenía ese jugador. Y así fue el primer tiempo. Una Australia que se empezó a defender después del gol, o una Australia que cuando contestaba le llegaba a Turquía, un Turquía que tenía la tenencia, pero que no podía romper, que no podía encontrar el hueco y no podía hacerlo ni siquiera de forma con la tenencia y juntando pases, y tampoco lo podía hacer a través de las individualidades, a través de una gambeta, de una excentridad o de una locura. Porque no tenía un jugador y termina el primer tiempo. ¿Qué más te puedo decir? Inicia el segundo tiempo, hace cambios el entrenador turco, mete a Kenan Yildiz, que no sé por qué Yildiz no fue titular, incluso me sorprendió a mí que Yildiz no empezara como titular, y le empezó a dar esa cosa que le faltaba a Turquía, la gambeta, la explosividad, y todo el segundo tiempo Turquía iba por el empate. Hubo un momento donde Australia ya parecía que no iba a aguantar.
no iba a aguantar a Australia. Todo el rato Turquía, dándole, metiéndole, llegando, Giles gambeteando, metiendo todo el rato disparando, aunque rebotaba disparando, metiendo centros, jugando todo el rato Turquía. Y yo creo que el cambio que hizo que Australia le metiera el segundo gol fue el cooling break. Fue el cooling break, o sea, parece meme, pero el cooling break salvó a Australia. Porque hasta el cooling break, en esos 25 minutos, ponele, del segundo tiempo, Turquía estaba dominando a Australia, pero ahí sí lo estaba dominando, porque le estaba generando peligro, porque Australia no encontraba ni siquiera una bocha larga para contraatacar. Cada vez que quería contraatacar, la recuperaba a Turquía y generaba más peligro, con un Kenan Giles en su puto prime, intentando gambetear a 3 jugadores australianos literalmente, intentando rematar todo lo que pudiera, y le salva el cooling break, literalmente lo salva el cooling break a Australia. Justamente entra el jugador, no, McClafe, no entró, él no entró en el segundo tiempo, se me fue el pedo McClafe, no sé por qué, pero bueno, entiéndame, o sea, llevo 12 horas viendo partido, pero bueno, en el segundo tiempo, después de ese cooling break, yo creo que algo hace el entrenador, australiano, porque justo después del cooling break, literalmente al 75, cae el gol de McClafe. Un gol de un contraataque que el número, justamente creo que 8, termina conduciendo y rematando al primer palo. Y termina metiendo el segundo gol de Australia. Literalmente, sin nada, Australia le termina metiendo el segundo gol a Turquía. Creo que se termina desviando en un jugador turco, llama loco, pero se termina desviando. Y obviamente porque la pelota o la bocha estaba tapada para el arquero turco, le termina llegando muy tarde el arquero turco. Y sin nada, y pareciendo que Turquía iba a empatar el partido, Australia le termina ganando 2-0. Y luego de eso Turquía fue otra vez a buscar, pero ya era más desesperación que, que por lo menos de meter el primer gol. Y tuvo una que otra, Turquía tuvo una justamente donde llega el número, creo que Tours, llámame loco, Tours, sí, creo que es Tours. No, llega a Gliobju, se me fue el nombre, el número 7 a Gliobju de un centro que termina como peinándola, como metiendo la patada karateca, peinándola y la termina atajando el arquero casi al final. O sea, por lo menos el gol del honor, ¿no? Y la verdad es que Turquía fue más que... me achiqué, gente. Espérenme. Puta madre. Turquía fue más que 100% que que Australia, pero Australia pegó cuando tuvo que pegar, fue determinante. ¿Y qué más te puedo decir? Como digo, el fútbol no es de merecimiento, es de quien llegó más. Para que me vean, total de remates de Turquía 30, 9 de Australia, o sea, lo cagó a pelotazos. Remates al arco de Australia 4, 8 de Turquía, posesión 72 de Turquía, 28 de Australia, y ataques 41 de Australia y 143 de Turquía. O sea, Turquía se merecía el empate. Yo creo que este resultado es injusto para los turcos, pero creo que a la vez demostró que un pase largo rompe la defensa turca, porque cada vez que Australia metía el pase largo o quería contraatacar de esa forma, le hacía daño, No hubo ningún momento donde Turquía fuera sólida defensivamente. Pecó mucho en lo defensivo y le clavaron 2 goles. Entonces, la verdad es que, ¿qué más te puedo decir? El batacazo del mundial, Y vamos al 1 por 1. En el arco de Australia, luego terminamos con Turquía, estuvo Bech, que estuvo bien, el arquero tuvo unas que otras atajadas, la verdad, interesantes. Bech, que también hizo que Turquía no pueda irse por lo menos con un gol. En la línea de 5, Bosz, Puket, Sutlar, Grich y Italiano, que le dieron todo, o sea, se defendieron y defendieron muy bien. La verdad es que Turquía no encontraba hueco. En el segundo tiempo, aunque Turquía fue y encerró en su arco a Australia, siempre, cada remate que quería meter Turquía, había un jugador amarillo, literalmente una muralla amarilla, o sea, el arte de defender en su máxima expresión. En la línea de 4, Icarunda, que metió un golazo, mira, que no es el 9, pensé que era el 9, Icarunda, que juega como el extremo, ¿no? Metió un golazo, la verdad, el cómo controla, define el primer palo. Ocon y O'Neill,
estuvo bien. McClafe, que justamente metió, o sea, sus dos mediocampistas, barra punta serían más o menos, fueron los que metieron el gol. McFlane, que metió un gol, que es cierto que se desvía para mí en el jugador turco y eso le complica también la visión para el arquero. Se ve en la cámara que es muy poca porque ya la pelota le sale entre las piernas de su compañero, ya reacciona muy tarde. Y Touré, que estuvo ahí. La verdad es que Turquía, Australia defendía con una línea de 5 y una línea de 4 de volantes. O sea, Australia, literalmente. Y entendió el arte de defender. Por parte de Turquía, en el arco, Kerch, creo que en los dos goles no tiene culpa. Bueno, en el primero, hasta cierto punto sí, porque sale como muy recto, ¿sabes? O sea, viene el jugador australiano y sale así. O sea, no sale así, ¿sabes? No sale así, sale así. O sea, tienes que estar así para por si te meten el dedo, sacar la pata. No, se queda así y eso le regala el primer palo por completo al jugador australiano, que obviamente la definición es de clase. Pero yo creo que el primer gol sí lo regala un poco. En el segundo gol yo creo que reacciona un poco lento, pero también es que se ve en la repetición que apenas alcanza a ver la pelota ya cuando pasa entre las piernas de su compañero. La verdad, no mucho más. Por parte de la línea de 5, la línea de 4, Selk, Dantel, Baklak y Kaklu, la verdad es que les costó mucho el retroceder, como dije. O sea, les ganó no mucho más. Yusek estuvo ahí. Çalhanoğlu yo creo que fue el líder del mediocampo, todo el rato Çalhanoğlu tenía la pelota y estuvo bien Çalhanoğlu. Güler, que la verdad no fue un gran partido de Güler, todos los remates que tuvo las mandaba mal, tuvo una que otra llegada, no tuvo tantos pases entre líneas ahí que tú digas picantes. La verdad fue un partido de Güler que hasta cierto punto a veces pasaba desapercibido. Cook, que ahí estuvo. Gismats, que en el primer tiempo la verdad no hizo mucho. Luego salió de cambio por Kenan Yildiz, que para mí debió de ser titular, porque le dio otra cosa al ataque de Turquía. Y a Kokjuk hizo todo lo que pudo, porque la verdad no le puedes mentir mucho al 9 si no le llega ninguna pelota. Hizo todo lo que pudo, tuvo una, la atajó el arquero. Entonces, no mucho más. Espero que les haya gustado este video de análisis en general. Este video lo voy a subir mañana, igual que el análisis de Brasil-Marruecos, porque me tengo que dormir. O sea, gente, o sea, termino el video, termino directo y me voy a la meme, porque mañana es temprano, juega a las 12 Alemania-Curazao. Tremendo partidazo, literal. Espero que les haya gustado, gente. Y nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.